Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una pequeña cápsula para que ustedes tengan un resumen de la clase que vimos la semana pasada. Como vimos los varios temas, algunos un poco densos, vimos la Trinidad, vimos las personas en la Trinidad, pero para que recordemos un poquito qué fue lo que vimos, vamos a ver lo que contestaron ustedes en el Menti. A partir de ahí, si se acuerdan, empezamos nuestra clase. Primero les pedí que me describieran qué era para ustedes la Trinidad y empezaron esta lluvia de ideas, tres personas distintas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Era importante para mí saber todo esto para que ustedes pudieran, para que pudiéramos introducirnos dentro del tema, ¿no? Y pues finalmente vimos que en esta primera pregunta, en la Santísima Trinidad, las tres personas divinas son realmente distintas entre sí, son tres divinidades o se confunden porque son un solo Dios, nos sirvió de pie para hablar sobre la distinción entre las personas. Y decíamos que efectivamente las personas en Dios se distinguen por sus relaciones. Recuerdan que hablamos de que y lo vamos a ver en la siguiente, lo que hace igual a la Trinidad, lo que hace una a la Trinidad es precisamente su naturaleza. Pero lo que distingue al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu Santo es las relaciones que tienen de origen. Es decir, lo comentábamos de manera coloquial, la manera en la que se llevan entre ellos, ¿no? El Padre siempre es el que engendra eternamente al Hijo. El Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo, de tal manera que no se confunden entre sí. Nunca es el Espíritu Santo quien genera, nunca es el Hijo el que procede y nunca es el Padre el que recibe esta generación eterna. De tal modo que entre el Padre y el Hijo hay una relación de filiación, y el Espíritu Santo tiene una relación de procedencia con respecto del Padre y del Hijo. Asimismo, veíamos, junto con esta siguiente pregunta, que en lo que eran iguales las personas era en su naturaleza. Y decíamos que la naturaleza de Dios era, pues eso, una naturaleza divina que implicaba entonces omnipotencia, eternidad, infinitud, omnisciencia, todos los atributos de Dios, ¿sí? En ese sentido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Comparten esta única esencia divina. Por eso podemos decir que Dios es uno. También hablamos de Jesucristo. Con esta pregunta provocábamos un poquito la discusión. ¿Jesucristo es mitad hombre, mitad Dios? No, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En el momento en el que se encarna, asume nuestra naturaleza, asume la naturaleza humana en su totalidad. Eso implica que Jesucristo, a partir de la encarnación, es cuerpo, sangre, alma y divinidad en una sola persona. Y aquí había que distinguir algunos términos. El término naturaleza, que ya lo vimos, y el término persona. Y también decíamos que en la Santísima Trinidad, esta distinción que tenemos entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Espíritu Santo es lo que llamamos las personas en Dios. Las personas en Dios, ¿sí? Es una sola naturaleza con tres personas. Ahora, en Jesucristo, a partir de la encarnación, Jesucristo es dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero en una sola persona. De tal modo que esa única persona del Hijo, el Verbo que está encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Por eso poníamos esta provocativa pregunta. Al morir Jesús en la cruz, ¿es correcto decir que matamos a Dios? ¿Lo es?
si tomamos en cuenta que la persona es indivisible, es decir, Dios Hijo es una sola persona y tiene la característica de ser hombre y de ser Dios. Por tanto, si crucificamos a ese Jesucristo, quiere decir que el que muere en la cruz es Dios, es Dios. Y decíamos, obviamente, muere lo que puede morir, lo que no, no. Pero este mismo argumento es el que nosotros utilizamos cuando decimos, por ejemplo, que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dividir a la persona de Cristo. Cristo es una sola persona que, curiosamente, es hombre y Dios. Por lo tanto, María es madre de este hombre Dios y por lo tanto podemos decir que quien muere en la cruz es Dios. Por último, también tocamos el tema de la resurrección. ¿Qué implicaba la resurrección? Sobre todo que este cuerpo y alma de Cristo que se separa en la muerte, vuelve a unirse en la resurrección y a transformarse, es decir, se transforma en un cuerpo glorioso. Ese es el efecto de la resurrección. Dios glorifica a los resucitados. Ahora, los únicos resucitados son Jesús y María. María, decía San Juan Pablo II, es la primera de los resucitados. Por lo tanto, ¿por qué? Porque está en cuerpo y alma en el cielo, ¿sí? Su cuerpo es un cuerpo glorioso, hablo de María. Ahora, en el caso de Cristo, la resurrección de Cristo implica también esto. Jesucristo resucita. Su cuerpo y su alma vuelven a unirse. Pero algo que es muy importante y que mencionamos en la clase, la unión hipostática, que es esta unión entre las dos naturalezas en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, nunca se pierde aún con la muerte de Cristo. Es decir, la unión de la divinidad está en el cuerpo muerto de Cristo, en el alma que pervive al cuerpo, que subsiste al cuerpo, puesto que el alma es inmortal, ¿sí? Y a este cuerpo y alma que son humanos, ¿no? Entonces, sigue la unión hipostática a pesar de la muerte. Entonces, hablamos también de este punto de la resurrección. Jesucristo resucita glorioso, ¿sí? En este intercambio, ¿sí? Nos llevamos a algunas cosas. Quiero mencionarles sobre todo en este último punto, cuáles fueron los puntos del catecismo que fuimos viendo, ¿no? Porque todo esto, como decíamos, pues lo encontramos en el catecismo. Cuando hablamos de Trinidad, podemos buscarla entre los números 238 al 258. Todo esto de las relaciones, todo esto de la misma naturaleza, todo está en esos puntos. Cuando hablamos de Jesucristo, empezamos a hablar a partir del 422 más o menos y tocamos en la clase también algunos nombres o algunos títulos que le damos a Jesús. Hablamos de el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva, que es desarrollado en el catecismo entre los números 430 al 35. Después hablamos de el Cristo, que significa el ungido. Y recuerden que hablamos ahí de a quienes se unge en el pueblo de Israel, al sacerdote, al profeta y al rey. Y Jesucristo cumple con estas tres realidades. Es sacerdote, es profeta, es rey. Es un sacerdote que se ofrece a sí mismo y ofrece los sacrificios en nombre del pueblo, se ofrece a sí mismo para Dios. Y también hace de puente entre Dios y el hombre. Hablamos de que es el profeta, el que, decíamos que profeta es el que habla en nombre de Dios, y de ese modo Jesucristo es quien nos viene a decir quién es Dios, cómo es la intimidad de Dios, qué Dios quiere para nosotros. Es la plenitud de la revelación de lo que Dios es. Cumple esta labor profética, pero también es rey, y también decíamos que el reinado no es el reinado de Cristo, y el reinado verdadero es el que se pone al servicio de los súbditos para guiarlos hacia su mayor bien.
Esto también es lo que realiza Jesús y lo que pide que se realice a partir de Él mismo, que nosotros lo realicemos, que todos los que seguimos a Cristo lo realicemos también. También hablamos del término hijo de Dios, ¿no? La filiación que por naturaleza solamente comparte Jesucristo. También, o sea, Él es el verdadero hijo por naturaleza. Sin embargo, al ser la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, por sus propios méritos, nosotros nos convertimos también en hijos al ser partes de este cuerpo místico de Cristo. También hablamos del título Señor, y en este título Señor decíamos el Kyrios. Siempre se le ha dado el título de Señor en el pueblo de Israel a Dios. Y Jesucristo adopta este nombre y sus seguidores van a empezar, sobre todo en el Nuevo Testamento, a llamarlo Señor, porque Él mismo, Jesucristo, se identifica con Dios, se sabe Dios, y esto lo reconocen sus discípulos y los apóstoles y las primeras generaciones de la iglesia, y nosotros obviamente, ¿no? Entonces, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, el Kyrios. Estos términos, Cristo, Jesús, llave salva, del 430 al 35, como les dije, Cristo el ungido, del 436 al 40, el Hijo de Dios, del 441 al 445, y el Señor, del 446 al 451 de su catecismo. Búsquenlo, léanlo, revísenlo. El tema de la resurrección, que además abordaremos con mayor amplitud posteriormente, está a partir del 640. Espero que este resumen les sea de provecho. Lo voy a subir al canal de YouTube y ojalá que podamos seguir haciendo estos pequeños resúmenes de la clase para que ustedes puedan repasar un poquito. Nos vemos la próxima y que Dios les bendiga.